Estudiar la cinemática directa de un robot paralelo no es tan complejo. De hecho, su algoritmo solamente requiere de 7 pasos para obtener la posición del extremo del robot. Sin embargo, los textos científicos, tesis, investigaciones, etc., suelen complicar el análisis al incluir pasos innecesarios o no explicar el significado físico detrás de las ecuaciones que están analizando. Dividimos este análisis en múltiples clases para explicarte lo que hay detrás de la cinemática de estos robots, que es un caso particular de la cinemática directa. Aquí te enseñaremos la forma más simple para analizar y resolver este problema. Sin embargo, en cada clase puedes adelantar el video a la sección donde te presentamos los pasos del algoritmo si es que prefieres ir directo a la solución. Recuerda que un robot paralelo o robot delta está conformado por un conjunto de cadenas cinemáticas donde todas son iguales entre sí. Estas cadenas parten del marco de referencia inercial y terminan en este punto. Esto significa que su configuración geométrica es la misma, solo que cada cadena es independiente de las demás, pero dependiente de su articulación acoplada en la base del robot y dependiente del efector final. Es muy importante recordar que estos eslabones no son considerados parte de la cadena cinemática. Si bien se ven afectados por los movimientos de las articulaciones, se consideran eslabones virtuales con una longitud fija. Se les llaman virtuales porque su movimiento no puede ser definido de forma sencilla, como ocurre con las cadenas cinemáticas que tienen articulaciones acopladas. De hecho, considera que los robots paralelos están divididos en dos partes. La primera parte son cadenas cinemáticas que definen el movimiento a través de las articulaciones, mientras que la segunda parte son los eslabones virtuales que se ven restringidos por la relación geométrica que se crea cuando son conectados a un efector final. Ya que todas las cadenas cinemáticas son iguales, ¿cómo podríamos analizar la cinemática directa del sistema? Lo único que debemos hacer es considerar 3 puntos esenciales para nuestro análisis. El primero establece que debemos estudiar la cinemática directa en aquella cadena que se encuentra alineada con algún eje del marco de referencia inercial. Comúnmente esta se encuentra alineada con el eje Y. Ya que todas las cadenas son iguales en configuración geométrica, ese análisis que hicimos para la primera cadena puede repetirse, pero solamente rotando nuestras matrices respecto al eje inercial que apunte hacia arriba o hacia abajo. Comúnmente es el eje Z. A partir de ese resultado podemos encontrar la relación geométrica entre la articulación y aquel eslabón que está conectado en el extremo de cada cadena cinemática y que desplaza al efector final, también conocido como eslabón virtual. Por último, solamente resolvemos las ecuaciones que definen esa relación geométrica y el resultado numérico será considerado la posición del efector final. Pero antes de profundizar en esto, es importante entender que es común que los análisis comienzan estableciendo que la base y el efector final del robot son triángulos o figuras geométricas y se estudian sus bisectrices o alguna otra propiedad geométrica. Pero esto complica el análisis, ya que algunas de esas propiedades geométricas no son utilizadas en el resultado final del robot. De hecho, la única medida que necesitamos es la distancia entre el marco de referencia inercial hasta la iésima articulación, además de saber cuántas articulaciones tenemos. Incluso existen robots con 3 articulaciones cuya base no es un triángulo, sino un hexágono, y guiarnos por esa figura geométrica complicaría muchísimo más nuestro análisis, cuando al final la separación angular entre cada articulación es la misma que en un robot con una base triangular. Entonces establezcamos que la geometría de la base es importante, pero aún más importante es conocer el número de articulaciones y así obtener la separación angular entre cada una. Lo demás es algo superfluo. Con esto en mente podemos comenzar a estudiar la cinemática directa hasta el extremo de la iésima cadena, la cual está alineada con algún eje del marco de referencia inercial. Primero definamos el número de cadenas o articulaciones del robot. En este caso son 3. Comenzando por el marco de referencia inercial, la postura de la cadena cinemática puede definirse gracias al producto entre matrices que representan los movimientos de traslación del marco móvil. El primer movimiento es una traslación negativa sobre el eje Y, equivalente a la distancia del marco inercial hasta el punto donde se encuentra la primera articulación. Esto no significa que tenemos una distancia negativa, sino que la distancia se encuentra en el lado negativo del eje Y. Además, esa distancia la puedes conocer midiendo la base de tu robot, por lo que asumimos que es conocida, y además recuerda que es constante. Lo siguiente consiste en definir la traslación hacia el extremo de la cadena cinemática, pasando por el eslabón L subíndice
vértice Y, ya que este es dependiente de la articulación θI, entonces la matriz que representa la traslación debe estar formada por componentes sobre el eje Y y Z, que los signos negativos no indican distancias negativas, sino que esta distancia también se encuentra en el lado negativo de los ejes del marco inercial, ya que ambos se desplazan al mismo tiempo sobre Y y Z debido a la articulación θI. La matriz de transformación homogénea debe definirse tal como se muestra en pantalla. Con esto podemos conocer la posición del extremo de la y-ésima cadena cinemática, pero no olvides que este mismo análisis debe repetirse para cada una de las cadenas en el sistema, las cuales tienen una separación angular entre ellas que puede establecerse con una matriz de rotación. El ángulo de separación puede definirse como 2π entre el número de articulaciones o cadenas cinemáticas. Para nuestro caso tenemos 3 articulaciones, por lo que la separación entre cada una es igual a 120 grados o 2/3 de π. Este resultado es la ecuación generalizada para el análisis de las cadenas de forma independiente. Es decir, partiendo de nuestra ecuación generalizada, podemos obtener las ecuaciones de cada cadena de manera individual. Esto se hace de esta manera, ya que en un robot convencional tenemos que multiplicar las matrices de transformación homogénea de forma recursiva, ya que el movimiento de una afecta a la siguiente. En el caso de los robots paralelos, esa relación no se da en este punto del análisis, sino más adelante cuando estudiamos la relación geométrica con los elementos virtuales. Entonces recuerda que para los robots paralelos, cada una de las matrices con la postura de cada cadena deben definirse de manera individual, tal como se muestra en pantalla. Lo siguiente en nuestra lista es definir la relación geométrica entre el extremo de la cadena cinemática y el extremo del robot o centro del efector final. Recuerda que hasta este punto ya podemos conocer la postura de la cadena cinemática, la cual está dada por la ecuación que ves en pantalla. Pero si trazamos una serie de rectas que interconectan los puntos de interés, notaremos que existe una intersección entre ellas. Esto no es producto del azar, más bien considera que los arquitectos o diseñadores buscan las relaciones geométricas entre puntos al trazar rectas o curvas que parten de ellos. Esto les permite conocer puntos de fuga, perspectivas, etc. En nuestro caso, la relación geométrica dada por la intersección de estas rectas se le considera como el centro instantáneo de rotación, el cual es aquel punto respecto al que están rotando dos o más cuerpos. Entonces podemos concluir que la relación geométrica entre la cadena cinemática y el efector final es aquel punto respecto al cual ambos están rotando. Para conocer dónde se encuentra este punto, podemos utilizar la matriz de transformación homogénea que definimos anteriormente, pero además observa que la componente faltante en este triángulo es proporcional a la distancia entre el extremo del eslabón virtual y el efector final. Con esto podemos definir una ecuación que permita calcular la distancia al extremo de la cadena, la cual está en función del centro de rotación y la longitud del centro del efector final al eslabón virtual. Entonces basta con dejar esta ecuación en términos del centro de rotación al invertir por la derecha la longitud. Esta inversión es válida ya que se define por una matriz de transformación homogénea cuya distancia se propaga sobre el eje Y en sentido positivo. Ya que cada cadena cinemática es independiente, el cálculo de los centros de rotación también debe ser independiente uno respecto al otro. Entonces debemos utilizar las matrices de transformación homogénea de cada cadena cinemática para conocer cada uno de los centros. Esta matriz de transformación resultante tendrá 3 valores importantes que utilizaremos más adelante. Estos representan las coordenadas en X, Y, Z, donde se encuentra cada centro de rotación. De este punto tenemos 4 ecuaciones que serán muy importantes para el desarrollo del algoritmo de cinemática directa del robot, pero considera que aún necesitamos estudiar la segunda mitad del sistema, es decir, los eslabones virtuales que están relacionados con el centro de rotación que acabamos de definir y la conexión con el efector final. Esta segunda mitad la estudiaremos en lecciones posteriores. Mientras tanto, podemos comenzar a formar la cinemática directa y los centros instantáneos de rotación con un algoritmo numérico. Si quieres obtener las ecuaciones de tu robot, puedes seguir este mismo algoritmo, pero utilizando la librería Sims de MATLAB o SymPy de Python. El primer paso de nuestro algoritmo es definir el número de articulaciones o cadenas cinemáticas de nuestro robot. Posteriormente calculamos el ángulo de separación entre cada una de las articulaciones al dividir 2π entre el número de estas. Con estos resultados podemos crear un ciclo iterativo en donde calcularemos las matrices de transformación homogénea de cada cadena de forma individual. Dentro del ciclo, primero definiremos la matriz de transformación que establece la posición del extremo de la cadena en función de la posición de su articulación acoplada. Posteriormente calculamos la postura del extremo de la cadena gracias a lo siguiente: la
la matriz de rotación que contiene el ángulo de separación entre cada articulación, la distancia del marco de referencia a la articulación que estamos analizando y la propia matriz que establece la posición del extremo de la cadena en función de la articulación acoplada. Por último, podemos calcular las posiciones de los centros instantáneos de rotación a partir de la matriz calculada anteriormente y la distancia del eslabón virtual al centro del efector final. Con esto tenemos la primera mitad del robot estudiada y podemos construir sus ecuaciones o sus valores numéricos para comenzar a estudiar el comportamiento del sistema. Recuerda que si tienes alguna duda, puedes contactarnos a través de la plataforma, por correo electrónico o en nuestras redes sociales. Cualquier consulta es gratuita y sin límite de tiempo, así que ten la confianza de acercarte con nosotros. Mientras tanto, continúa estudiando y nos vemos en la siguiente lección.